a diario, cada minuto, cada segundo, sin distancia. Yo soy Luz Morales. El día de hoy tendremos un invitado súper especial. Escuchen bien. Tendremos al doctor Ricardo Mendoza. Él es internista, endocrino y especialista en terapia contra el dolor crónico. ¿Cuándo debo saber si es un dolor crónico pasajero y no precisamente del corazón? Doctor, ahora hablemos entonces, ya hablamos de las causas, ya hablamos de las formas de los dolores, en las regiones en el cuerpo donde más se apodera el dolor crónico, el tiempo para definir cuándo es un dolor crónico. Pero ahora vamos a hablar de lo que podemos hacer para aliviar este dolor crónico, porque me atrevo a preguntar, ¿se elimina, se cura el dolor crónico? El dolor crónico es uno de los problemas más graves que existen en este momento en salud pública. De hecho, te acabo de comentar que hasta el 25% de los adultos en Estados Unidos tienen dolor crónico. Y a pesar de que se gastan entre 100.000 y 200.000 millones de dólares cada año, la realidad es que muchos de ellos tienen dolor todos los días de su vida. En este momento, hasta el 60% de los adultos en Estados Unidos estarían dispuestos a pagar más impuestos para apoyar las investigaciones que buscan determinar cuáles son las causas y cuál es el tratamiento ideal para el dolor crónico. Estamos hablando de que es un verdadero problema de salud pública y de que a pesar de que tenemos un gran grupo de recursos terapéuticos, muchos de ellos son insuficientes para controlar el dolor en las personas que lo tienen, para controlar el dolor crónico en las personas que lo tienen. ¿Qué es lo que se está utilizando en este momento para el dolor de espalda? Analgésicos tópicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, antidepresivos, medicamentos un poquito más muy fuertes que se llaman opioides. Además, otras estrategias no farmacológicas como la fisioterapia, y en algunos casos incluso se inyectan esteroides y otras sustancias más. La realidad es que en muchos casos es suficiente lo que les acabo de comentar, pero no siempre. Entonces, ahí entra a jugar un papel determinante la terapia con ozono y la terapia neural, que son dos de los recursos terapéuticos que yo utilizo en mi consulta todos los días. Si un paciente tiene dolor de espalda crónico, tiene que verse con su especialista. Es el neurocirujano o el traumatólogo de columna. Después de que el traumatólogo de columna o el neurocirujano lo evalúa, se determina que no tiene un tratamiento quirúrgico, que es una enfermedad que es no quirúrgica, y se inicia tratamiento médico con medicamentos y con fisioterapia. Pero si a pesar de ello persiste el dolor, es decir, hay refractariedad al tratamiento médico, ahí es donde entro a trabajar yo con la terapia con ozono y la terapia neural, que en muchos casos me puede ayudar a resolver el problema. Se reduce el dolor crónico en más del 50%, por un lado, y por el otro lado se normaliza la fuerza muscular y los reflejos osteotendinosos, esto tratando el dolor lumbar y cervical crónico. Y en el caso de un dolor de espalda agudo por hernia discal, la ciencia ha demostrado que se logra la desaparición del dolor en el 61% de los pacientes utilizando terapia con ozono. En conclusión, estamos hablando de un recurso terapéutico que puede ser de gran utilidad en el caso de aquellas personas que tengan dolor todos los días de su vida y que son refractarios a los tratamientos convencionales, a los tratamientos habituales. Doctor, me has hablado de un porcentaje 50%. Eso es alentador.
sin duda. Cuando yo llego a su consultorio y le digo, doctor, yo sufro del nervio ciático, me hace esas terapias, ¿puede de alguna manera también mejorar algún dolor que para mí no es tan crónico y que de alguna manera no se lo expuse en este caso, en la cita? ¿Por qué se lo digo? Justamente, y qué bueno que hablamos de cuándo es un dolor crónico, dónde persisten, de alguna manera el cómo se siente. No todos tenemos la capacidad de soportar el dolor. Otros más fuertes, otros de alguna manera más débiles, en buen sentido de la palabra. Pero en porcentaje de ese 50%, ¿es únicamente al dolor localizado? Bueno, estamos hablando de un dolor localizado. Estamos hablando de un dolor de espalda crónico, de un dolor en la columna cervical o en la columna lumbar crónico. Y las estadísticas que estoy comentando es precisamente, dado que lo que está fastidiando en esa persona es precisamente eso, la columna lumbar o la columna cervical. O por lo menos eso es lo que se publica en los trabajos de investigación. Como en un dolor lumbar o cervical crónico se puede reducir en más del 50% de la intensidad del dolor y se normalizan tanto la fuerza muscular como los reflejos autotendinosos a las 4 o 6 semanas de haberse iniciado la terapia del dolor con ozono médico, ozono terapéutico. La mayoría de las personas, y lo estamos comentando aquí en la mensajería de texto, tengo rectificación en la cervical y debido a eso me duele mucho y me dan vértigos. Varios mensajes me han llegado justamente en esta parte. Se me duermen las manos y los pies en la noche, sobre todo. El dolor que tengo es en la cervical. ¿Tiene entonces relación el hecho de que se me duerman las manos, los pies cuando tengo una afección lumbar o cervical? Es difícil, es muy difícil que por una simple rectificación de la columna se produzcan adormecimientos en los dedos de las manos. Y lo de los pies definitivamente no tiene relación. Pero eso tiene relación porque me sirve para explicar el punto que quiero destacar hoy. Si esa persona tiene un dolor de espalda crónico, que lo tiene por la rectificación de la columna, si lo ve el neurocirujano y el traumatólogo de columna y se indican los medicamentos y las terapias correspondientes, es una condición que no requiere operación, porque nadie va a operar una rectificación de la columna cervical. Pero si a pesar de todo el tratamiento indicado se persiste con el dolor, es decir, es refractario al tratamiento médico, se puede probar con terapia con ozono y terapia neural. Mi experiencia es muy buena y en 4 semanas aproximadamente el 60 o el 80% de las personas o no tienen dolor o tienen una reducción en más del 50% de la intensidad del mismo. Ojo, estoy hablando del dolor. La rectificación no se va a modificar, pero lo que me interesa a mí en este caso particular es que esa persona tenga menos dolor o no tenga dolor y por consiguiente mejore su calidad de vida. Doctor, en cuanto a los dolores, por ejemplo, de espalda, aparte de este plan Vivir Mejor, hacer ejercicio, algunas posturas necesarias diarias, cambiar hábitos, pueden ayudar en qué porcentaje, más allá de la terapia, que es excelente y que de alguna manera es recomendable. ¿Qué hábitos? Hay dos cosas que son fundamentales, Luz. Lo que se conoce como higiene postural. La higiene postural es simplemente cómo hacer las actividades diarias de nuestra vida, actividades físicas, sin que nos produzca dolor. Por mencionarte algo, si se va una persona a agachar a recoger algo, debe doblar las rodillas, debe mantener estirada la columna derecha, erguida, de forma tal de que el esfuerzo que se haga para levantar un peso no recaiga sobre la columna, y de esa forma se reduce el riesgo de que haya o se presente
o empeore un dolor crónico. El otro factor que es importante es realizar ejercicios para la espalda, ejercicios de flexión y de rotación de la columna vertebral. Eso fortalece los músculos y puede contribuir a reducir el riesgo de tener dolor o de que el dolor de base empeore. ¿Esas terapias son dolorosas? La terapia inyectable, Sí, con la ozono terapia y con con terapia ozono, oral, las que usted aplica. la terapia que yo realizo no es dolorosa. De hecho, utilizo agujas muy delgadas, utilizo anestésicos locales, incluso le cambio las características químicas a los anestésicos locales, le cambio el pH, de forma tal de que no se sienta el líquido que yo inyecto. De esa forma logro que haya mayor aceptación a la terapia del dolor, que se cumpla la misma y que por supuesto los resultados por consiguiente sean mejores. Perfecto. Doctor, parte de las preguntas ya porque debemos entonces despedir. Una pregunta, tengo fractura del fémur, se me hinchan las piernas y me dan muchos dolores entre la rodilla y el pie. ¿Qué me recomienda? Bueno, lo que todo médico va a recomendar. La recomendación es que hay que buscar a un médico o a un traumatólogo que la evalúe, que defina cuál es la naturaleza, cuál es la causa del dolor, dado que hay demasiadas. No sé si esa fractura antigua que tuvo en no sé qué parte del fémur puede tener relación con ese dolor crónico. Es probable que lo sea, es probable que no. En todo caso, un traumatólogo es el especialista ideal para que evalúe todos los dolores articulares, que defina cuál es la causa, cuál es el tratamiento. Y por supuesto, mientras la persona va con el traumatólogo, un analgésico antiinflamatorio tipo ibuprofeno o diclofenac por un par de días podría ser de utilidad para reducir el dolor mientras esa persona va al especialista. Saber qué es lo que me debe mejorar o empeorar. Por ejemplo, si al agacharse en su casa, en la cocina, agarrar una olla grande, pesada, y eso me genera un dolor, una afectación, entonces vamos a cambiar de alguna manera la forma en que tenemos distribuidos los utensilios en la casa. Por ejemplo, coloco la olla más pesada en la parte de arriba, que no me tenga que agachar a diario o cada cierto tiempo a recogerlo, y entonces organizamos entonces nuestra vida, nuestro entorno, para entonces mejorar con nosotros mismos, por supuesto, y mejorar la vida, la calidad de estar alrededor con nuestros seres queridos. ¿Me escucha, doctor? Aquí sigo, exactamente. Ok. Entonces, decíamos que, bueno, todas las causas y ese porcentaje de la población en el mundo, en Venezuela, que sufren del dolor crónico y que se ha convertido entonces en un problema de salud pública. Ajá, quedamos entonces, además quiero compartir con todos ustedes parte de los comentarios que día a día y que en este momento recibo. Gracias por estar allí y de verdad interesados en esta información, en este tema en el día de hoy, dolor crónico. Me llama mucho la atención, doctor. Uno de nuestras seguidoras, de nuestros oyentes, nos dice que su mamá tiene amputaciones de miembros inferiores, ella es hipertensa, diabética, pero aún presenta dolor. Sin embargo, es importante decirlo que la primera amputación fue hace 10 años y la segunda hace 6 años. ¿Qué se puede estar manejando entonces allí, doctor? ¿Por qué cree que se pueda mantener ese dolor? Bueno, fíjate, en el caso de las personas diabéticas, se producen por el no adecuado control de azúcar en la sangre unas enfermedades de los nervios que se llaman neuropatías crónicas. Estas neuropatías es la que por diversos mecanismos se asocian luego con pie diabético, y eso pues, es lo que en algunas circunstancias hace que se produzcan o se necesiten las amputaciones.
Es posible que esta neuropatía periférica persista en estos pacientes luego de la amputación. Lo que se recomienda en estas circunstancias son medicamentos tipo pregabalina. De todas formas, eso lo debe conversar con su internista, con su neurólogo o con su endocrinólogo. Pero si hay algunos medicamentos tipo pregabalina, 1 o 2 veces al día, que podrían mejorar un dolor diabético de tipo neuropático. Perfecto. Dice, hola Lu, felicidades por tu programa. Nelly Colina desde San Antonio de los Altos. Pregunto al doctor, siento un gran malestar en un brazo, como una contractura. Siento que me desmayo. Buen día, sufro de dolores en las piernas y entumecimiento de brazos y manos. Josmari Rodríguez desde Lagunetica. ¿A qué se debe estos dolores persistentes en brazos, esos entumecimientos? No sé si se dice así exactamente clínicamente ese problema. Bueno, antes que nada es importante que se tenga presente que existen especialistas para cada tipo de dolor, cada zona del cuerpo. Los dolores articulares deben ser evaluados por un traumatólogo. Aquella persona que tenga dolor articular que no se resuelve espontáneamente en 1 o 2 semanas, debe acudir a un traumatólogo. Las causas de dolor articular son múltiples, muchas. Hay muchas causas de dolor articular. Lo importante es que se entienda que si ese dolor no cede espontáneamente a la semana o a las 2 semanas de duración, aún a pesar de recibir antiinflamatorios tipo ibuprofeno o diclofenac, por supuesto en aquellos pacientes que lo puedan tomar, que no tengan gastritis, si persiste el dolor, deben acudir al traumatólogo. Causas de dolor articular, en realidad hay bastantes. Así como acabo de mencionar 6 causas de dolor de espalda, causas de dolor articular hay por lo menos 10. Lo que sí es importante que se entienda es que hay especialistas que se encargan de cada área del cuerpo, de cada patología del cuerpo, y creo que en el caso de dolor articular, el traumatólogo pues tiene un valor inestimable. Doctor, me piden por lo menos cuidados básicos luego de una rectificación de la cervical. Rectificación de la cervical. Esa es una frecuente causa de dolor en el cuello. Casi siempre se asocia a accidentes de tránsito o a traumatismos en el cuello. Ese traumatismo en el cuello luego produce una rectificación de la columna cervical. Eso se asocia con dolor crónico. La fisioterapia, la higiene postural juegan un papel determinante, y en el caso de que con fisioterapia y con higiene postural no se resuelva la problemática, o bien se puede acudir a un traumatólogo o se puede acudir a un neurocirujano, o bien se puede realizar terapia del dolor. Perfecto. Lo importante es que se entienda que la persona que tiene rectificación de la columna cervical tiene una condición que puede asociarse con dolor crónico en el futuro. Las recomendaciones: prestarle atención a la higiene postural, a la ergonomía en el lugar de trabajo, y caso de que eso sea insuficiente, solicitar ayuda profesional. Pregunta por ahí, tengo un dolor fuerte en la pierna, me agarra el pie y lo tengo casi dormido. ¿A qué se deberá eso? Por favor, gracias. Wow. Son preguntas básicas y preguntas diarias, doctor. Es como difícil, pero bueno, si el dolor empieza en el glúteo y va a lo largo de toda la cara posterior de la pierna y puede relacionarse con un problema del nervio ciático, pues es fundamental que un médico evalúe qué es lo que está pasando. Si ese dolor en el miembro inferior es discapacitante, provoca limitaciones funcionales, es muy importante que acuda a un médico general, un médico traumatólogo, un médico que pueda evaluar y definir qué es lo que tiene.
Dice, una persona de 78 años, sufro de mucho dolor en los brazos, hombros, piernas. Voy caminando y se me va la pierna derecha. Aquí hay un fenómeno que se llama artrosis. La artrosis es producto del tiempo. A medida que más va transcurriendo el tiempo, la edad y empieza el envejecimiento, también empiezan a aparecer algunos problemas articulares por ese paso del tiempo. A los 78 años ya es posible que haya artrosis. Es perfectamente posible. En ese caso sería importante traumatología, radiografía y los estudios adicionales correspondientes. Si 3 meses después de empezar el tratamiento persiste el dolor, si el dolor es refractario a los medicamentos habituales, la terapia del dolor inyectable con teconosol y con terapia neural podría ser de utilidad y yo estaría a la orden. Nos vamos entonces rápidamente a dar algunas recomendaciones a esta pregunta que es importante y en la próxima parte estaremos entonces hablando de los tratamientos, doctor. Hablamos siempre de si me duele y es por esto, es por esto, es por aquello, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué recomendaciones me da? Algunos hábitos a cambiar. Buenas tardes, tengo una discreta prominencia, anillo fibroso en la L4 y L5 y los dolores son intensos cuando realizo cualquier actividad. Se me duermen las manos y los pies. ¿Qué tengo que acostarme para evitar el dolor? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué recomendaciones? ¿Es normal que se le duerman las manos y los pies debido a esta discreta prominencia de anillo? No, el problema es a nivel lumbar 4, lumbar 5. Primero hay que ir con un neurocirujano o con un traumatólogo de columna. Generalmente se indican analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, incluso en algunas circunstancias se recomiendan antidepresivos e incluso unos medicamentos más fuertes que se conocen como opioides. Esto asociado a fisioterapia. En una fase más avanzada se inyectan esteroides y otras cosas más. Pero lo importante es que el neurocirujano defina si es quirúrgico o no esa lesión que se encuentra a nivel de la columna lumbar. Si no es quirúrgico, si se inicia tratamiento médico y hay refractariedad al tratamiento médico, en ese momento hay que hacer terapia para el dolor crónico. Y creo que eso es de lo que vamos a conversar en la próxima parte del programa. Correcto, por ahora vamos a escuchar buena música. Han pedido bastantes solicitudes el día de hoy musicales. La gente está bien activa con la información, pero también con el disfrute de esas notas musicales que mi querido Arián hoy está súper activo, dedicando esa buena música. ¿Quién se la estará dedicando? Lo sabremos. Recuerda que el día de hoy estamos ofreciendo 2 citas médicas con el doctor Ricardo Mendoza, internista, endocrino y especialista en terapia del dolor crónico. Lo tendremos en la próxima parte. Por ahora, ustedes disfruten mi forma de ser. Perfecto, doctor. Me vas a recibir con mucho amor, seguro estoy, de mucha ética y poder solucionar parte de algunas dolencias de mis 2 seguidoras que han ganado la cita. Sí, excelente. Bienvenida. Doctor, tú cuadras conmigo y serán bienvenidas. Claro que sí. Sus redes sociales, ¿cómo pueden contactar a aquellas personas que aún todavía siguen llegando las preguntas, pero por cuestión de tiempo no podemos responderlas? Gracias a Dios han sido bastante y esperamos haber dado bastante información y calmar, sobre todo los dolores, aunque sea con palabras. Redes sociales, contacto. Mis redes sociales por Instagram, @doc.ricardomendoza. Mi sitio web, drricardomendoza.com. Y mi celular, 0414-085-7871. 0414-085-7871. Y bueno, siempre a la orden. Perfecto, eran las redes sociales, el contacto del doctor Ricardo Mendoza. Quedamos por allí pendientes justamente de parte de los mensajes que llegan. Quiero anunciar que las ganadoras del día de hoy para asistir con el doctor
Ricardo Mendoza en su consultorio, importante decirlo, en San Bernardino, en la ciudad capital, Caracas. Es Daisy González, desde Las Cascaritas. Catherine Fuentes. Ajá. Para que se puedan comunicar con el doctor, por favor escríbeme @sin distancia radio. Sin distancia radio, síguenos, me escriben, así tomaremos los datos para que entonces asistan con el doctor Ricardo Mendoza, internista, endocrino y especialista en terapia del dolor crónico. Arián me dice, debes despedir, Luz, ya no leas más mensajes, quedaron pendientes muchos, pero podemos entonces seguir en contacto con el doctor a través de sus redes sociales y así pues entonces despejar esas dudas que le aseguro son bastante fuertes en cuanto a dolor se trata. Es mucho lo que hay que saber y buscar ayuda. Eso es lo importante, buscar ayuda de especialistas. Yo me tengo que despedir. Agradecer a Arián por la buena música en los controles y que hoy debemos enseñarle a hacer café. Arián, en los controles, en la asistencia de producción, Estefanía Márquez, en la coordinación de producción, Carlos Hurtado. Me dejó mal hoy en día, no ha llegado. Carlos, por favor. En la dirección general de la emisora, Carlos Daniel Piñango. Yo soy Luz Morales y les agradezco por estar sin distancia cada domingo y a cada momento en las redes sociales, @sin distancia radio, @enlace RB. Sigan por el 0412-309-1021 para todos los comentarios. Gracias totales.